Antes de mais nada, então, dar boas-vindas a todos que vêm participar conosco desse encontro, agradecer a iniciativa da professora Lourdes, da professora Mirlene, de toda a equipe, de chamar o debate, né, de propor o debate, um debate tão importante, e agradecer a presença das companheiras Dolores Arce, militante que é boliviana, que estará conosco, e a Margarita, militante paraguaia, que estará conosco hoje. Vou fazer a apresentação, então, das companheiras. A boliviana Dolores Arce nasceu em Cochabamba, é autodidata e atua como educadora e comunicadora popular. Desde 2020, ela trabalha na Federação de Mulheres Originárias, Indígenas e Camponesas de Cochabamba, Bartolina Cissa. No Ministério de Comunicação da Bolívia, ela atuou como chefe da Unidade de Rádios dos Povos Originários, coordenando o trabalho de 90 rádios espalhadas pelo país, entre os anos de 2018 e 2019. E ela também foi diretora executiva do Centro de Produção Radiofônica, o CEPRA, uma entidade em que ela também atuou como encarregada de educação e projetos, isso entre os anos de 2007 e 2016. Dolores também coordenou vários projetos e elaborou cartilhas de formação, especialmente ligadas aos temas de equidade de gênero, organização de rádios populares, movimentos sociais e alfabetização. Nas décadas de 80 e 90, ela trabalhou na formação sindical, de lideranças, também trabalhando com equidade de gênero em várias organizações sociais. E ela, como jornalista, escreve para o Vision Zeta e o Periodistas por El Cambio e outros meios de comunicação, todos eles ligados aos movimentos populares bolivianos. A querida professora Margarida Duran Estragó é doutora em História, ela nasceu em Assunção, no Paraguai, e em 2016, pela sua histórica defesa dos direitos humanos, ela recebeu da Anistia Internacional o prêmio Peter Benenson. Ela foi coordenadora nacional das Escoelitas Campesinas, uma ação das Ligas Agrárias Cristãs no campo da educação. A professora Margarita é membro da Academia Paraguaia de História e é pesquisadora do Museu da Justiça, do Centro de Documentação e Arquivo em Defesa dos Direitos Humanos, que é mais conhecido como Arquivo do Terror. Ela recebeu uma série de reconhecimentos pela sua atuação, entre elas a medalha do Bicentenário de Excelência Educacional, do Ministério da Educação paraguaio, né? Ela também atuou como conselheira do vice-ministro da Cultura do Paraguai. Professora da Universidade Católica da Assunção, é autora de diversos livros, diversos artigos, é membro fundadora do Centro Internacional do Patrimônio do Paraguai e fundadora de 2 museus históricos, o Museu Monsenhor Manuel Antônio Palácios, em Luque, e Pedro Pablo Cabalheiro, em Piribeuí. Bom, ela segue atuando nas lutas sociais no Paraguai, com destaque para a luta dos camponeses pelo direito à terra, e também ações de resgate da memória dos crimes da ditadura militar. Essas são as nossas convidadas da tarde de hoje, né, que muito nos honram em compartilhar conosco as suas histórias. Elas vão falar em espanhol, nós pedimos que elas falassem despacito, devagar, e todas nós podemos compreender, né, o espanhol das nossas companheiras. Quero passar a palavra, Mônica, para a professora Lourdes, para dar uma saudação, e aí a gente já inicia, pode ser? Temos uma grande satisfação de receber a Margarita, a professora Margarita, e a Dolores conosco, estar conosco hoje. É muito importante, eu acho que não tem palavras para dizer o quão importante é este momento para a universidade aqui no Brasil e também para a América Latina, porque nós, como latino-americanas, né,
temos tanto a conversar, e esta atividade que tem como tema as mulheres latino-americanas, né, dentro daquilo que nós temos aqui trabalhado, ouvido, eu acho que este momento é um grande destaque de importância na temática, inclusive aí nos desempenhos, nas atuações, tanto da professora Margarita quanto da Dolores, né? No sentido de atuação dos movimentos sociais, defesa dos direitos humanos, camponesas. Então, eu fico muito feliz com este momento e de tê-las aqui, parabenizando esta mesa, a organização da Mônica, da Mirlene, e que nós possamos ter mais momentos como este. Muito obrigada, Margarita, muito obrigada, Dolores, por estarem aqui conosco, inclusive num momento tão crucial, político brasileiro, que nos aflige tanto. Então, a força da sua palavra é muito importante para nós, mulheres brasileiras. Obrigada, Mirlene, pela organização, Mônica, e também a toda a equipe. Um bom trabalho. Obrigada, professora Lourdes. Os méritos da organização dessa mesa é todos da Mônica, a Mônica que fez os contatos, a organização. Hoje eu estou realmente aqui para aprender, então agradeço as convidadas por estarem aqui conosco, e agora sim a gente retoma com a Mônica, que vai coordenar aqui a mesa para a gente, e vamos lá, vamos aprender bastante aí de América Latina e mulheres. Nós vamos começar, então, com a professora Margarita. Margarita, ¿puedes empezar? ¿Qué te parece? Bueno, espero no ser una tortura para ustedes. No, querida hermana, jamás. Bueno, Mónica hizo un milagro consiguiendo que yo esté aquí. Porque no cambio la presencialidad por nada. Pero también reconozco las ventajas que tiene estos encuentros. Y por ser ella amiga del Paraguay, como Leonardo, su esposo, tan queridos aquí por todos, no pude decir no, porque a todos digo no. Gracias, hermana, gracias. Bueno, y voy a empezar a transmitir las fotografías, ¿no? Que enviaste. Por lo menos una para tener motivación y comenzar. Sí, claro. Bueno. Viendo mis canas y viendo a la jovencita que están a caballo, ya pueden decir que pasaron muchos años de entonces. Para pensar y decir, pero ¿por qué pude hacer todo esto? Fue un privilegio de tener una familia y su entorno donde pude ver sus experiencias, sus críticas, sus reflexiones, lo que me llevó, siendo todavía joven, apenas estaba terminando la secundaria, de decidirme a ir a un convento porque durante la dictadura era la única forma de poder trabajar con el campesinado.
todo lo otro estaba vedado, estaba prohibido. Mucha gente, muchos jóvenes de los más idealistas y comprometidos hicieron una opción igual. Tanto que cuando terminó la dictadura, había muchos colegios, seminarios que se habían abierto en esa época, pero quedaron casi vacíos, porque cuando ya hubo posibilidad de trabajar afuera, sin justicia social, pero por lo menos por libertad de expresión, la gente fue saliendo. Bueno, y con el tiempo yo me di cuenta que no tuve nunca vocación religiosa, pero sí vocación de servicio, que sigo teniendo y espero fortalecer. Por eso mi lema siempre es, como soy creyente, digo, danos un corazón grande para amar y fuerte para luchar. Y espero llegar así hasta el fin, con las limitaciones propias de la edad, porque ya soy abuelita. Bueno, y entonces me tocó ir a Piribebuy, que es un lugar que está cerca de Cacupé, que es conocido por tener allí el santuario mariano más importante del Paraguay. Allí fui y lo primero que pensé es ir al interior y conseguí la ayuda de estas dos jóvenes que están aquí, que son profesoras también, eran profesoras del colegio, y fuimos a un lugar que se llama Pinaneta, retirado del pueblo, a hacer un encuentro, a invitar para un encuentro con jóvenes. Bueno, no sé cómo fue que me dieron este caballo, pero ya tenía muy mala experiencia de andar a caballo, porque la vez anterior me había ido a un pueblo que se llama San Juan Bautista de las Misiones y me subí y el caballo me llevó por la vereda pegada a la pared y me hizo entrar en un taller mecánico. Y yo, buenos días, saludando allí dentro. Bueno, de esa vez nunca más monté a caballo. Pero como me trajeron, allí fui. Me subí e iba recorriendo casa por casa, que no son casas que están una al lado de otra, sino con mucho patio, mucha extensión, y tienen unos portones grandes que le llaman tranquera, con un alambre que abre como gancho, y para eso desde el caballo era difícil abrir cada uno de los portones para llegar a la casa a invitar. Y fue así como ya en mi primera experiencia o intento de hacer algo, las profesoras se fueron a otro sector y eso era para invitar a los jóvenes. Y al abrir una de las tranqueras, un ternero, una vaca pequeñita, se asustó del caballo y dio un salto. Y el caballo se asustó del salto del ternero y también se encabritó, levantó las patas y Margarita al suelo. Enseguida las plantas, las palmeras, los cocoteros comenzaron a darse vuelta y vuelta alrededor de mi cabeza. Miré el pie con el que apoyé al caerme. Tuve que descalzarme porque el pie se me ponía gordo, hinchado. Bueno, allí estuve hasta que vino una carreta tirada de bueyes, porque el carro es cuando lleva caballos. Y muchos kilómetros para salir a la ruta en espera de un colectivo que viniera y que me llevara al pueblo. Bueno, pero ahí no terminó porque mi compromiso nuestro compromiso de las 3 estaba hecho. Y eso habrá sido un jueves, viernes. Pero llegado el sábado, yo me alisté igual, saltando con un pie y lo otro tenía un color bordó casi rojo que me subía hasta la rodilla.
bueno, con unas medicinas caseras ahí, como era el interior del país, nada, no era que de ir al médico, sino buscar un remedio casero. Y así, saltando con un pie, fui al encuentro todo el sábado, todo el domingo, y terminó bien. Pero me faltaba a mí un método, un esquema. Yo de pura ilusión y entusiasmo hice. Y estando así convaleciente de la pierna en el colegio, llegó un sacerdote a invitar a las hermanas para un curso que se iba a hacer en la casa parroquial. ¿Voy lento, bien o no? ¿Se entiende? Sí. Ah, bueno. Está muy bien, está muy bien. Bueno. Y aún así con coja de un pie fui al encuentro y era el padre José Luis Carabias que nos invitaba a las hermanas para el primer curso que se iba a hacer en Piribebuy de ligas agrarias cristianas. Fui con otra hermana porque me entusiasmó, quería saber lo que era, si yo estaba allí para algo, no era para el colegio precisamente, aunque enseñé muchos años, hasta que puse condición, le dije, si me tienen todo el día de profesora, voy a mi casa, porque eso lo puedo hacer de casa, pero este trabajo no. Entonces me liberaron totalmente y estuve a tiempo completo para este trabajo. Llegando ahí, un señor, el que hablaba, tenía toda la pinta de ser un campesino más, pero se expresaba tan bien y coordinaba al grupo excelentemente y me extrañó. Y después supe que era un sacerdote también, el paraguayo, que también trabajaba en las ligas agrarias cristianas. Bueno, y el método de las ligas me entusiasmó. Hacíamos análisis de la realidad. El segundo día, después de ver qué mal estábamos en salud, en educación, en política, en economía, decíamos, bueno, ¿y ahora qué hacer? ¿Qué hacer? Y como la población, la gente de Paraguay tiene como un fermento, en fermento o en potencia, mucha fe, mucha solidaridad. La palabra de Dios cayó muy bien en este encuentro y apareció allí el mandamiento nuevo. Que seamos unos hermanos todos, bueno, ¿y cómo? La tercera parte era, bueno, ¿y cómo hacer? ¿Cómo practicar esta hermandad? Y allí comenzaron hacer las chacras comunitarias, almacén de consumo, de manera que los intermediarios no se quedaran sin callos en la mano, no se quedaran con la mejor parte. Y tenían un depósito donde llevaban sus productos y de ahí directamente iba al consumidor sin intermediarios. Bueno, yo de cabeza entré en esto. Entonces el primer día y nunca más hasta que Stroessner acabó con todos allá por el 73, 74 más o menos. Y nos llegaron noticias de misiones que ya eran porque se extendió muchísimo esto, de que los padres habían dejado de enviar a sus hijos en las escuelas, porque lo que allí le enseñaban no iba acorde con lo que estaban aprendiendo. Y estaban descubriendo y abriendo la mente para entender por qué estábamos todos dispersos, enfadados unos con otros,
no teníamos el camino, no teníamos esta orientación. Y como sabían que era profesora, me dijeron que fuera a ver esa experiencia en Misiones. Y vine entusiasmadísima con las escuelitas campesinas. Fue la primera experiencia en el Paraguay de una educación en lengua materna durante todo el primer ciclo. Todo lo que fuese ciencias sociales, historia y geografía no comenzaba por los grandes continentes, comenzaba preguntando, observando cuántos puentes hay en la compañía, cuántos manantiales de agua, si había ruta, a qué se dedicaba la gente. Y después eso se iba viendo a partir del pueblo, del distrito, del departamento, y llegábamos al país y de ahí salíamos afuera. Cuando que en el colegio, en los colegios y en los programas oficiales se sabía todos los ríos del mundo, todas las cordilleras, las capitales de todos los países. Con el mapa mudo, sin hablar, nos ponían las referencias y teníamos que llenar eso. Pero no conocíamos nuestro entorno, no conocíamos nuestra comunidad. Lo mismo pasaba con la lectura y la escritura, con libros de lectura en donde las imágenes presentaban a un papá muy bien vestido. Mi papá se llama tal, mi mamá tal, pero la realidad no se compadecía del papá que le había tocado y de la mamá que tenía. En economía o aritmética, lo mismo. A multiplicar, a dividir, todo memorísticamente, sin enfrentar la realidad, sin reflexionar sobre la situación que vivía. Entonces, antes de hacer una suma, se veía en casa hay 4 platos, 7 personas, 2 cucharas. ¿Qué se hace para que alcance a todos? ¿Y por qué esa situación? Y así en cada una de las áreas. De la historia también. Y me pidieron a mí que hiciera la historia de los pobres del Paraguay. Recuerdo que estaba Allende en Chile y nos mandaban materiales de allá, también del Uruguay, porque era hacer el primer intento de revisionismo histórico desde abajo. Y no sabíamos hacer, teníamos que inventar aquello. Pero ahora ese librito mío que cayó en manos de la policía y pude recuperar después de más de 20 años con una habeas data, ya es de museo, porque a mí me da vergüenza leerlo, pero para su época fue importante. Todas estas acciones que realizábamos dentro de las ligas agrarias, dentro de las escuelitas, molestó a las autoridades de cada una de las compañías, de los pueblos, porque las escuelas quedaron sin alumnos o con pocos alumnos. Y ahí el factor económico, pues ya no tenía la maestra el sueldo, que tenía el rubro. Tal es así que en un pueblito llamaron a un marino de la marina con la gorra y un traje de todo de blanco, que era del lugar. Le invitaron a una reunión de padres, donde había una escuelita. Yo también estuve allí. Y le presentaron al marino diciendo que gracias a que él estudió en la escuela oficial, que tuvo calificaciones y ahora miren lo que es. Y un señor levantó la mano y le dijo, eso es lo que no queremos para nuestros hijos. Porque aquí están sus padres, sus hermanos, y nunca le vimos visitar a la familia ni ocuparse de ellos. Él solo surgió.
solo, pero no arrastró a su entorno a una vida mejor. Bueno, le salió mal el ejemplo que trajeron. Y muchas veces llevaban también presos a los que ayudaban a aprender. Esa palabra tengo que decir en guaraní, que es Putumojara, el que ayuda a aprender. Porque les cuento que del Brasil vinieron unas profesoras que tenían mucha experiencia en la enseñanza con el método de Pablo Freire, y tuvimos en la casa parroquial en Piribebuy una reunión a puertas cerradas en plena dictadura. Esto era peligroso, estas clases que nos dieron allí. Bueno, y a partir de ahí ya usamos las palabras generadoras y ellos mismos elegían, se reflexionaba sobre ellos. Bueno, ustedes saben más que nosotros de eso. Perdón. Los adultos organizados en las ligas agrarias caminaban cada uno y vivían su proceso personal y de grupo, pero no todos caminaban igual como en todas partes. Y hay algunos que fueron más críticos y ya no tenían lo suficiente con estudiar y reflexionar sobre la palabra de Dios y ver qué dice la base, la comunidad, para orientarse. Fue así que un día decidieron tomar unas tierras que era un campo comunal de la comuna, de la municipalidad, que habían alambrado y que hasta entonces servía para el paso de la gente y también para pastar los animales allí, alimentarse. Y fueron a avisarme que esto sucedió. Ni sabíamos. Y bueno, yo me preparé y me fui, encontré a la comunidad, ya la policía les había llegado, todos asustados. Fui con el cura párroco y otro sacerdote y estaba por venir otro grupo de policía para llevar presos a los padres de familia. Eso en la época de la dictadura era imposible hacerlo, era temerario, suicida hacer una cosa así. Bueno, y me fui yo con la ropa puesta y después de un rato decía, ay, estoy llorando, las madres. Y dice el párroco, bueno, vamos ya. Y yo le dije, yo no voy. Ay, me emociona. Si yo colaboré para abrirles los ojos a esta gente, para que reflexionaran, para que buscaran juntos un caminar mejor. Ahora que estaban haciendo un intento, yo les iba a decir, bueno, que les vaya bien. Vamos a venir a saludarles otro día. Yo no pude y le dije, váyanse ustedes, yo me quedo. La casa era una habitación que era o dormitorio de la familia y almacén de consumo al mismo tiempo. Y un galpón techado a la mitad. Estuvimos allí 15 días con el campamento militar delante nuestro. Cada tarde reunía a los chicos y junto a un manantial les daba un baño a cada uno. Recibimos mucha colaboración de las comunidades religiosas y los colegios religiosos de Asunción. Tanto que una vez, como eso sucedía mucho en la dictadura, los militares tenían mucho campo y eran poder. Ver un verde olivo, es decir, un uniforme militar, era como encuadrarse a ellos. Y justo del colegio donde va mi nieto, una alumna le dijo, papá, ¿nos puede dar un camión para llevar las provisiones al lugar de
de la toma de tierra. Así que en un camión militar en plena dictadura fue llegando un grupo de seminaristas y religiosas con muchos víveres y por supuesto los policías tuvieron que abrirle paso porque era una chapa militar. Bueno, y así para no alargar mucho, sentía mucho miedo yo. Era muy jovencita, creían en mí por el hábito que tenía, pero yo me moría de miedo, no quería ir preso, no. Bueno, pero tampoco podía salir de ahí, estaba como que esperando que alguien me sacara ahí hacia como subida a las nubes. Cuando llegó la policía estando así unos días, quisieron tomar a los hombres, las mujeres nos pusimos así, tomadas de los brazos, y pusimos a los hombres atrás. No permitiríamos que se llevara a ninguno. Y los soldados con sus fusiles apuntando. ¿Y qué hicieron las madres? Se acercaron así todas juntas, porque todos tenían chicos. Allí los chicos no faltan, los niños. Y le pusieron las cabezas de sus niños en la boca del fusil. Y bueno, no tuvieron más remedio que dejarnos allí, pero la situación no mejoraba. Entonces un día se decidió, para alivio de todos y sobre todo para mí, ir a tomar la iglesia del pueblo. Porque allí solamente se esperaba una refriega, una situación conflictiva que podía ser sangrienta. Bueno, un día antes, así pude salir, ir al colegio a cambiarme de ropa y preparar todo y buscar. Ya habíamos traído los víveres, las provisiones. A la noche, en carreta, las madres que tenían niños pasando delante de la comisaría, todas les prendieron al pecho a los chicos para que no lloraran, para que no se dieran cuenta los policías de que unas carretas estaban pasando de madrugada y les iban a detener. Había sacerdotes canadienses que nos ayudaron muchísimo. A la noche anterior ya habían instalado los altoparlantes en la torre, hicieron los sanitarios provisorios en el patio de la iglesia, todo completo. Y a la mañana siguiente, y pancartas que hicieron las hermanas, las que estaban a favor de lo que yo hacía, porque les cuento que vino la división de la congregación a partir del trabajo que yo inicié, porque otras querían hacerlo y se dividió en dos. Además estaba el Concilio Vaticano II que había traído tantos cambios y era una época de mucha decisión, de indecisión, de incertidumbres. Y bueno, y allí estuvimos una semana, muchas veces, como llamaban, comisión garrote, desde la comisaría se emborrachaban y venían con palos a la iglesia y el párroco se va a preguntar que la hermana salga porque va a venir comisión garrote y va a invadir y ella no puede quedarse, corre peligro. Y las madres decían, ¿y nuestros niños? ¿Y nosotros? ¿Nosotras? Entonces le dije, gracias, yo me quedo. Y bueno, cerramos todo con los candeleros, astas de banderas, palos, escobas, todos preparándonos por dentro por si se invadía eso, pero no fue. Pero la triste realidad y última, no es el único caso, por eso me puedo quedar aquí todo el día contando, perdón, alguien me tiene que hacer callar. La directiva del obispo de la diócesis con el gobernador del lugar trajeron la solución. No vinieron a escuchar a los campesinos y a pedir su opinión, sino que vinieron a decir
lo que se había que hacer. Y era ir a ver unas tierras justamente en Curuguatí. Vos conocés, y Leonardo también, pero en el pueblo de Curuguatí, en reemplazo de aquellas tierras, porque un antecedente a favor del campesinado no podía darse. Si después de una toma de tierra y toma de iglesia conseguían su objetivo los campesinos, en este caso, eso era un mal ejemplo, un mal precedente. Bueno, vinieron de allá decepcionados y como fue el primer intento de una actividad como esa, no buscaron una solución alternativa, sino conseguir sí o sí. Y vino la decepción, el enojo, nos hicieron salir a todos, pero que no iba a haber persecución a nadie. Yo era la directora del colegio, todos me sacaban el sombrero, pero después de salir de la iglesia, ni adiós perro, me decían. En guaraní se dice ni adiós yagua. Bueno, y así, esos trabajos en lugares difíciles donde al llegar hacían como que afilaban cuchillos esperándonos con enojo, y otros bien nos recibían bien, pero sí pasamos bastante difícil. Y de todas las actividades que se hicieron, una sola salió victoriosa, y era que iban aplicando vacunas al ganado, a las vacas, a los cerdos de la población sin respetar la cadena de frío, y se murieron muchos animales. Entonces salieron a las calles a hacer una manifestación. Yo estaba en clase y la iglesia está a una cuadra del colegio. Me avisaron y le dije, chicos, la clase continúa en la calle, vamos. Y fuimos y nos sentamos porque estaban todos sentados en el suelo y el comisario hablando con ellos con un policía armado al lado. Y era un señor muy autoritario, pero su hijo iba al colegio y se podía conversar con él. De apellido Calderini, el comisario. Y dice, bueno, vamos a hablar. Le digo, no, esto así no se habla. Usted está de pie, va acompañado de un soldado armado y nosotros desarmados y sentados en el suelo. Y le hizo una seña así, le mandó al policía a la comisaría. Bueno, sí que consiguieron su objetivo, que era, tenían preparadas unas denuncias, y a todas las instituciones públicas, al correo, a la municipalidad, al juzgado, fueron entregando. Y pudieron recorrer todo el pueblo en manifestación entregando sus denuncias. Se pusieron o nos pusimos tan contentos que fuimos a la iglesia a dar gracias a Dios porque una vez salió bien algo. Bueno, pregúntenme, pues yo tengo tanto para hablar, pero ya, como decimos en guaraní, ipucuma, ya se hace largo. Hermana, muchas gracias por compartir con nosotros su historia, ¿no? Voy a decir que para la gente voy a hablar en portugués porque tú ya sabes de la cosa que hizo yo, ¿no? Le mandei antes. Eu tomei a liberdade, gente, a Margarita mandou um testemunho, uma parte do que ela contou. Eu fiz uma tradução livre e eu vou compartilhar com vocês esse material. Eu vou só mostrar que eu não vou ler agora, não é necessário, ela acabou de contar mais do que isso, né? Mas essa história, uma parte dessa história traduzida para o português, para vocês depois acompanharem. Nós vamos colocar esse material lá no Drive, né, com os materiais que vocês receberam, né? E ela termina... Perdão? Habla, hermana. Esos textos, yo como recordando de algo pasado, iba escribiendo en Facebook. Todo eso está en Facebook, las fotografías y los textos.
Y la gente contestaba y yo dije, bueno, de algo servirá. Y en el archivo del terror, Rosa Palau, no sé si la conociste, me pidió que todo lo que haga referencia a Piribebuy de la época de la dictadura, tomara de Facebook y pusiera en un pendrive. Eso ya tenía hecho, porque si no, no te hubiera ofrecido lo que no tenía. Entonces, eso se va a hacer como un pequeño librito para cuando vayan los alumnos a entregarles. No sé, no fue ni idea mía, pero si va a servir de algo, eso quería contar. Claro, hermana, maravilloso. Entonces, bueno, vamos a compartir con ustedes el material, también imágenes de Margarita ahora, ¿no? A companheira Margarita continua na luta, uma série de pautas, né? Mas especialmente na luta por terra, por justiça, por liberdade. É uma lutadora que está produzindo, que está escrevendo, que está pensando e que está colocando a sua voz, o seu conhecimento na defesa dos direitos humanos, né? O nosso encontro é sobre memória, Margarita é memória de uma aliança, Margarita, você contou agora uma coisa que você não tinha contado lá nos textos, que você nunca tinha me contado, dessa unidade entre mulheres brasileiras, militantes, educadoras brasileiras e educadoras, mulheres militantes paraguaias. Talvez a gente precise muito resgatar, né, essa nossa unidade, esse estar juntos. Talvez a gente, e tem uma série de questões, de possibilidades para explicar isso, mas talvez nós, brasileiras, fiquemos um pouco afastadas das nossas irmãs latino-americanas e talvez isso faça falta para nós, para nossa luta, né? Gracias, hermana Margarita, querida. Vamos fazer umas perguntas mais ao final, pois agora vamos chamar a companheira Dolores. ¿Puedes hablar, hermana? Sí, muchas gracias. Realmente, hermana Margarita, estoy muy emocionada de escuchar este testimonio y comentarte que aquí en Bolivia tenemos una Margarita Terán, una gran luchadora cocalera de la región del trópico, amiga mía, así que con más gusto todavía, me da mucho gusto conocer a una tocaya de Margarita Terán aquí de Cochabamba. Para empezar, tal vez no voy a hacer referencia tanto al texto preparado, que va a servir más de acompañamiento algún otro rato, y voy a referirme un poquito al testimonio, porque siento que tenemos muchas cosas en común. Desde nuestra historia en el pasado, podríamos decir, marcada por la colonia, el colonialismo, en el sentido no de conquista, sino de invasión, de saqueo, ¿no? Entonces, empezando de ahí, creo que es una historia que nos une. Y al escuchar de hermana Margarita, yo recuerdo también muy bien las enseñanzas justamente de Paulo Freire. Yo si hubiera sido profesional algún día en el tema de la universidad, me hubiera gustado estudiar pedagogía. Es más, he leído sus libros, Pedagogía del Oprimido, y siempre nos ha guiado en la educación popular. Entonces creo que Paulo Freire es realmente un referente latinoamericano, y que en el tema de comunicación también José Ignacio López Vigil, que es la misma línea, pero en la comunicación, ¿no? Entonces, otra cosa que nos une, cuando he escuchado tu relato durante las dictaduras, Stroessner creo, aquí igual, o sea, el Plan Cóndor, lamentablemente es algo que hemos sido víctimas también, el Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile, Argentina, y realmente ha sido una época muy terrible, porque ese Plan Cóndor nos ha marcado, ¿no? Y la violencia durante esa época, bueno, yo todavía era muy niña, así que más por testimonios de personas mayores,
pero sí es algo que no puede quedar en el olvido. Entonces, al escuchar tu relato, por ejemplo, las estrategias de las escuelas campesinas, me gusta mucho porque yo en ese momento, yo formo parte de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Originarias e Indígenas de Cochabamba, Bartolina Sisa. Ahí una de nuestras mayores tareas es la Escuela de Formación Política, por una parte, pero también las escuelas de transformación productiva. Cuando estabas hablando de tener, por ejemplo, la producción del campesino sin intermediario, poder ofrecer directamente al consumidor, esto sigue siendo un reto hasta el día de hoy. En eso estamos trabajando en este momento desde las federaciones campesinas, que son como donde se agrupan los productores y las productoras campesinos. Entonces, hay esos dos grandes retos: la formación política, que es liderazgo, tomando en cuenta que hay muchos líderes, muchos dirigentes que en estos últimos tiempos, en tiempo desde el proceso de cambio con Evo Morales, desde el 2006, muchos de los dirigentes han asumido cargos políticos, públicos, ¿no? Entonces hay una especie de vacío en los dirigentes y las dirigentes, con más razón, que se necesita continuar con una formación que permita profundizar. Y lo mismo en la Escuela de Transformación Productiva, justamente porque los productos campesinos tienen un precio muy, casi a precio de gallina muerta, baratísimo. Entonces, una forma de mejorar la economía de los productores y al mismo tiempo la soberanía alimentaria es transformar esos productos que ellos producen, fruta, verdura, papas, cereales, en vez de vender así como materia prima en el mercado. Lo que hacemos, por ejemplo, son de las frutas, se hacen jugos de fruta, así como refrescos naturales. Estamos en una fase de preparar artesanalmente fideo en base al trigo que tienen, con el trigo local, enriquecido con zanahoria, con beterraga, con espinaca, selga. Entonces mejora la soberanía alimentaria y también la economía, ¿no? Entonces ahí un poquito acotando a eso. Pero tal vez remontándome a hace 40 años más o menos, en mis inicios un poquito de trabajo con organizaciones, he trabajado con un sector que se llaman las empleadas domésticas. Antes se llamaban empleadas domésticas o sirvientas. Y un poquito la lucha ha sido justamente empezando por el nombre. No somos sirvientas, porque no somos domésticas, no somos animalitos domésticos, somos trabajadoras del hogar, ¿no? Entonces, en esa experiencia, por ejemplo, al trabajar con era una estrategia más o menos como lo que ha descrito Margarita. No estaba bien visto en ese tiempo, recién todavía había un gobierno militar, todavía no habíamos llegado a la democracia, y por supuesto no estaba bien visto que las llamadas empleadas domésticas comiencen a luchar por sus derechos. Entonces la estrategia era, con el pretexto de enseñar manualidades los días domingos, que la mayoría de las trabajadoras del hogar, el único día a la semana, con suerte, tenían domingo en la tarde libre, y después trabajaban de lunes a domingo, cama adentro se llama en Bolivia. Es decir, es un trabajo donde la trabajadora vive en la casa del patrón, y eran condiciones realmente de servidumbre, condiciones donde se puede constatar. Acá se pasa lo mismo, Dolores, acá se pasa lo mismo con estas trabajadoras, lo mismo. Exacto, entonces ese sector se puede decir que en los años 80, finales 70, inicios 80,
un sector muy numeroso porque la mayoría de las familias de clase media y ni qué decir clase alta tenían una empleada doméstica y esa empleada doméstica, entre comillas, no tenía derechos. Entonces ahí justamente era agruparlas con el pretexto de enseñar trenzado de mantas, por decir tejido, costura y alfabetización, porque como las compañeras llegan del campo, del área rural, la mayoría son de origen aymara en La Paz, aquí en Cochabamba, quechuas, por lo tanto, en esos años, me imagino que exactamente igual que en Paraguay, que en el Brasil, la discriminación era tal que la gente humilde, peor indígena, no tenía el acceso a la educación, ¿no? Hay una vez más, Margarita, justamente estos primeros, los cursos de alfabetización generalmente no era en castellano, sino yo hablo quechua, ¿no? Entonces, aquí en Cochabamba siempre hemos trabajado en quechua los cursos, ya sea de alfabetización, he trabajado muchos años en una zona Tacopaya, justamente eran cursos de alfabetización porque las mujeres, digamos, de 30 años arriba, con suerte habían pisado primero, segundo, tercero básico. Gracias a, yo diría, no voy a decir gracias a Dios, voy a decir gracias al gobierno de Evo Morales, al proceso de cambio, esto sí cambió radicalmente. Hoy en día se puede decir que en el área rural también ya la aspiración es concluir el bachillerato hombres y mujeres, una gran diferencia. Hace 20 años atrás eso no existía. A lo mucho el varón podía estudiar hasta quinto, sexto de primaria, pero, o sea, las mujercitas en general era para cuidar del ganado, de las ovejas, para ayudar en las labores de la casa. Entonces, creo que lo bueno de mirar hacia atrás es ver que también hay cosas que se han ido cambiando, ¿no? Gracias a la lucha de los pueblos. Entonces, como te decía, en el tema del sindicato, o sea, estas trabajadoras del hogar, mal llamadas empleadas domésticas o peor, sirvientas, que es en realidad, la sirvienta es como una herencia feudal, ¿no? Cuando existían las haciendas y existía, en Bolivia había una costumbre, digamos, que viene desde la colonia, que los hombres eran pongos, es decir, siervos, tenían que trabajar la tierra del patrón y durante toda la semana y un día a la semana podían trabajar un pequeño pedacito de tierra para cultivar algunas cosas. Las mujeres tenían la obligación de ir a servir por turnos un mes a la casa del patrón. Ya se imaginarán, ¿no? Que el ir a servir, por supuesto, todo sin ninguna remuneración, o sea, se puede decir esclavitud, pero además abuso sexual, ¿no? Abuso sexual, y encima había que llevar productos para que se sirva el patrón. Tenían que ir con gallinita, con huevitos, con cordero, con productos encima, aparte de trabajar gratis. Entonces, esta relación feudal que se dio, por decir, hasta 1952 en Bolivia, hasta la revolución de 1952, que recién ha abolido el trabajo, la servidumbre, el trabajo gratuito, pero ha pervivido, ha persistido en la mente de las clases pudientes y las clases medias. Y hay una mezcla un poco perversa ahí. Hay, por ejemplo, una relación, muchas veces las familias humildes, campesinas, se hacen de compadres de alguien con poquito más de poder económico, el transportista, el profesor, la gente que tiene nexos con la ciudad. Y entonces la ahijada iba
disque a acompañar al padrino, y hay supuestamente para que le haga estudiar, para que pueda mejorar de vida. Entonces, en estos, digamos, inicialmente no eran sindicatos, agrupábamos a las compañeras, así justamente con el pretexto de manualidades, lo que hacíamos eran enseñar, aparte de las manualidades, eran las reflexiones, y me has hecho recuerdo con tus matemáticas. Nuestras matemáticas eran también, aparte de retomar o tema de la alfabetización, en matemáticas era ¿cuánto es tu sueldo? Y era una miseria, por decir, $10, $20, para hacer una comparación. ¿Para qué te alcanza, hermana? Si tú quieres comprarte una vestimenta, una pollera, una manta, un par de zapatos, si quieres, o sea, hemos hecho la comparación en base a su vida, su vivencia, y ahí entró realmente con mucha convicción la explotación, ¿no es cierto? Porque eran unos sueldos tan míseros. Enquanto aguardamos, Dolores, volver. Marga, ¿qué te parece en Paraguay ahora? Que son las demandas más graves de la lucha de las mujeres. Y en el fondo la lucha por la tierra, porque las que más sufren la ausencia de tierra son las mujeres, que cargan con los niños, con la comida, con la limpieza, la lavado de ropas, los mandados. Mucho más sufren las mujeres que los hombres. Y sobre todo cuando hay invasiones y tienen que quedar en la vera de los caminos o venir a las plazas públicas aquí, ¿quién sufre? ¿O quiénes sufren? Las mujeres, que cargan con todo. También en la época del... Sí, mil disculpas, se había perdido mi conexión. Resucitó, pero hermana. sí. Ya. Entonces, Estamos como hablando enquanto van a disculpar, es el internet. Entonces, en realidad yo creo que este es, digamos, el sindicato de las trabajadoras del hogar, ese es un trabajo que me ha tocado muy profundo. Bueno, yo trabajaba en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en ese tiempo. Entonces, ahí teníamos todo tipo de acompañamientos, por ejemplo, recuerdo dirigentes que llegaron detenidos al cuartel general, así acusados por los militares de haber asesinado a un coronel en el Chapare, pero eran estrategias de la dictadura para perseguir a los dirigentes. Entonces, teníamos muchos acompañamientos que era por casos de violación de derechos humanos, pero en el caso de las trabajadoras del hogar era un sector totalmente invisibilizado, ¿no? Y creo que ese trabajo un poco nos ha mostrado la importancia de, entre organizaciones sociales, hacer esos nexos, porque las trabajadoras del hogar, al estar no solamente entre ellas y organizándose, sino con la Central Obrera Boliviana o con las federaciones campesinas, que son sus padres, sus madres. El 95% de las hermanas trabajadoras del hogar llegan de las provincias, ¿no? Entonces, eso ha sido una parte muy importante y que siento una similitud con lo que ha contado también Margarita. Estoy segura que tú lo dices, Mónica, en el Brasil sé que hay también unos sindicatos que tienen que luchar muy fuerte contra la discriminación. Sí, por supuesto. Realmente Sí, por supuesto. un tema que es doloroso, ¿no? Ojalá, aquí en Bolivia contarles que sí se ha logrado una ley, la ley de trabajadoras del hogar, que fue aprobada el año 2013, si no estoy mal, también en el gobierno ya de Evo Morales, y que mal que bien
da una protección, por ejemplo, un sueldo mínimo, hay derechos laborales que ahora se cumplen con mucho más seriedad que acá en antes, Brasil lo mismo. pero Acá en también Brasil es cierto que nosotras es un logramos... sector vulnerable. Sí. Hermana, acá en Brasil logramos muy recientemente con Lula las mismas protecciones para las trabajadoras domésticas. Lo mismo, se pasa lo mismo. Qué bueno. Muy reciente. Pero me imagino que igual que en Bolivia, sigue siendo un sector muy vulnerable porque aparte que, digamos, cuando hay problemas económicos en las familias y como ha pasado en la pandemia, es decir, durante la pandemia hay muchas familias que han perdido su fuente de trabajo, sus ingresos, y lo primero que han hecho es rescindir el trabajo con las trabajadoras del hogar, ¿no? O si no, las trabajadoras del hogar tenían que conformarse prácticamente con la comida y el techo, con tal de continuar trabajando, entre comillas, ¿no? Entonces yo pienso que son realidades muy, muy similares y que nos muestra, es también el origen, yo pienso que es uno mismo, ¿no? Es una sociedad inequitativa, pero que, digamos, por una parte la educación, la formación integral, no me refiero a la educación en sentido de aprender a leer y escribir y a contar, digamos, ¿no? Sino es una educación integral que hace la diferencia, ¿no? En la calidad de vida. Ahora, en el otro tema, en tema de las radios comunitarias, que es otro de mi trabajo yo diría casi 2 décadas más o menos llevo también con el tema de radios comunitarias populares y originarias. Hay lo mismo, el tema de las mujeres es realmente, las mujeres han logrado destacar en la comunicación, así como es algo natural. Muchas comunicadoras indígenas que tal vez no han llegado ni siquiera al bachillerato, pero ante un micrófono son muy capaces. ¿Por qué? Porque la radio, también en algunos canales de televisión, pero especialmente la radio, es una herramienta comunicacional de las organizaciones. Entonces, creo que esa es una experiencia muy gratificante también para mí, el trabajo de la comunicación popular. Y hemos visto durante el golpe de Estado esa necesidad que hay de poder contrarrestar las mentiras, la manipulación. Es un trabajo muy, muy, yo diría, desigual, porque por supuesto las grandes cadenas son las que tienen el poder económico, mediático. Entonces, la lucha de los medios comunitarios para un poquito llegar a la población con la verdad desde las bases, en sus palabras, en su idioma, es como decir una tarea descomunal, pero al mismo tiempo ha dado buenos frutos, porque hay mucha gente que ha abierto los ojos. Entonces yo creo que la combinación, esta articulación de organizaciones sociales con formación política, formación, capacitación y formación, más comunicación, es una forma de, digamos, de que la sociedad logre avanzar. Entonces, ahí, eso es un poquito lo que yo podría transmitir. Y tal vez, como último elemento en el tema 9, como ese conocimiento público, ahí es una buena muestra para ver que el tema no es ser mujer o ser varón. O sea, hemos tenido una golpista autoproclamada de presidenta y no por ser mujer, ella en algún momento se ha compadecido de las víctimas, ha metido bala, han muerto 38 personas, centenares de heridos, más de 1000 detenidos. Por lo tanto, no es un tema de mujer. Esa mujer en particular
ha intentado traer de vuelta el pensamiento colonial, ha intentado imponer un retroceso, volver a la república desconociendo los avances del Estado plurinacional. Ha hecho una comparación que con ella la Biblia ha vuelto al palacio, es decir, que nunca más la Pachamama va a estar en palacio. Ha dicho la bandera boliviana es la única que nos representa, pese a que en la constitución política del Estado está constitucionalizada, reconocida la huipala como símbolo nacional también, no es en vez de, además de. Entonces, ahí creo que ese momento cuando se han tomado la atribución de incendiar, de quemar la huipala, haya reaccionado el pueblo, ha salido masivamente a las calles pidiendo respeto a la huipala y a la mujer de pollera. Entonces, ahí es lo que tenemos desde la represión, había grupos paramilitares, parapoliciales que han agredido a las mujeres, a los indígenas, realmente era retroceder 20, 30 años. Eso es lo que quedó en nuestra memoria, esa sensación que nosotros creíamos que nuestro proceso de cambio con Evo Morales estaba consolidado, que era para siempre. O sea, tal vez como una lección aprendida y hasta autocrítica en algunos casos, nos confiábamos que habíamos logrado consolidar un proyecto alternativo de Estado y con el golpe hemos tenido que humildemente reconocer que nos habíamos descuidado nosotros también y que nos han tomado por sorpresa. O sea que pese a que han sido 11 meses y no años, pero realmente ha dejado digamos, un aprendizaje muy profundo y ahí, como está comentando la hermana Margarita, nosotros igual como Partolina Sisa, como federación, hemos recogido testimonios de estos días tan dolorosos, testimonios de mujeres agredidas, tanto en la marcha pacífica de respeto por la mujer de pollera y después que han estado presentes en la masacre de Huayán y Sacaba, donde ha ido también hermano Leonardo, ha ido a conocer justamente este lugar. Entonces, eso también con mucho gusto yo les voy a mandar una versión digital de los testimonios de estas mujeres y que permite un poquito empaparse también así cómo han vivido en carne propia esta experiencia y más o menos qué aprendizajes, qué lecciones han sacado de la experiencia para caminar hacia adelante. Entonces, esto también, si puede servir tal vez de reflexión para compartir, son momentos que es bueno tener presente. En algunos casos, como ustedes en el Brasil, nos alegramos tanto que muy pronto, en octubre, es para ustedes el momento otra vez de elegir entre un modelo de Estado que creo que no cabe la menor duda. Entonces, lo mismo en Paraguay, ustedes también seguramente, después de Lugo, no sé qué otros gobiernos, parece que ha habido un retroceso. Yo recuerdo con mucho cariño, hace unos 10 años debe ser, hemos tenido, aquí en Bolivia estaban Lugo, estaba Lula, estaba Rafael Correa, estaba Chávez, ha sido Evo, nuestro Evo, ¿no? Que es líder continental mundial. Así que son momentos que nos han marcado profundamente y nos han mostrado este sueño, dónde queremos ir. Es como decir, es una patria unida, es como lo que llamamos el Abya-Yala también, ¿no? La patria grande. Entonces, estamos convencidos que es posible y hacer lo posible es el trabajo de hormiga de cada uno, cada una de nosotros. Así es. Querida, bueno, voy a compartir con la gente los slides que preparaste, ¿no? Hablaste muy libremente, pero
Si quieres que abra uno de ellos, me diga y voy a abrir acá, pero voy a compartir con la gente. A Dolores, sim, a Dolores preparou slides e ela começou a fala dela dizendo que ela não ia seguir aquela apresentação, que ela queria fazer um diálogo com a Margarita, maravilhoso e frutífero diálogo, né? Dolores, perguntei a Margarita o que hoje é a demanda mais grave, né, de la lucha de las mujeres em Paraguai. E Margarita, enquanto estava você com um problema com a internet, Margarita nos dijo que é a lucha por la tierra, que em Paraguai a coisa mais grave, a demanda mais grave de la lucha de las mujeres é a lucha por la tierra. E em Bolívia, que pensas? En Bolivia, el tema de la tierra no es que esté resuelto, pero se ha logrado un gran porcentaje de titulación de tierras. Entonces, si bien hay un problema todavía de falta de tierra, falta de acceso a la tierra, en Bolivia yo siento que por una parte falta consolidar el tema de... hay un problema muy latente que no es solo en Bolivia, es en América Latina en general, que es la violencia. Hay muchos feminicidios, es un tema muy terrible, el tema de la violencia de género, y que por supuesto ese tema no va a ser posible resolver las leyes que en principio protegen a la mujer. Hay una ley que es por el derecho a una vida libre de violencia. Hay muchas leyes, pero pasa por una deconstrucción social, es como un desaprendizaje de todos los valores del machismo, del patriarcado, y que es un tema no solo del Estado, sino también de la sociedad. Entonces creo que ahí nos falta avanzar. Es más, esa es una tarea no de mujeres exclusivamente, es una tarea de hombres y mujeres, y así lo vamos trabajando en los espacios de reflexión. Es importante tomar conciencia primero que esa herencia colonial, esa herencia patriarcal, nos hace daño a ambos, a hombres y a mujeres, ¿no? Entonces, eso en mi criterio es uno de los problemas pendientes de resolver, porque una sociedad libre solo puede ser libre y justa en la medida que no exista una opresión ni de clase social, ni de género, ni de raza, ni de nada, ¿no? Entonces, como uno de los problemas. Ahora, tenemos otros problemas que no solo las mujeres, estamos entrampados en una justicia corrupta, hay una burocracia del aparato estatal que no se ha logrado cambiar, ni siquiera con el proceso de cambio, con un cambio de modelo económico político. Lamentablemente la burocracia es algo que nos asfixia. Entonces eso creo que es un problema estructural muy grave y que tiene que ver con un carácter colonial de nuestros estados. Después tenemos, entre otros problemas, sigue existiendo, por decir, hay todavía una inequidad en algunos aspectos, por ejemplo, tema brechas económicas, salariales. Si bien en la ley estamos protegidos, en las prácticas todavía existe la costumbre que es difícil, digamos, arrancar de las vidas, porque eso se da desde el hogar, en la escuela, se refuerza con los mensajes de los medios de comunicación, la iglesia. Entonces creo que esa es una de las luchas que quedan pendientes, y sobre todo esa conciencia que es una lucha de hombres y mujeres. Yo creo que hombres y mujeres juntos es un tema de justicia social, no de género. Entonces, pero me siento muy satisfecha también al ver que se han avanzado, hay
no es como hace 20, 30 años atrás. Y espero que en el caso, en general, en los otros países, son experiencias de avances de los movimientos de mujeres, así que han logrado conquistas, pero esas conquistas había sido que no es suficiente conquistar y echarse a dormir, ¿no? Sino que hay que seguir insistiendo y sobre todo hay nuestra tarea como madres, como en nuestros hogares. Por supuesto que el cambio de actitud y de educación empieza en casa. Tengo pleno acuerdo con usted, ¿no? No basta ser una mujer. Hay mujeres machistas, asesinas como Áñez, ¿no? Neoliberales, que tienen esclavos, ¿no? Tenemos en Brasil ahora una cosa terrible, pues en cargos muy importantes tenemos negros, racistas, mujeres machistas. Entonces, es un tema muy importante para todas nosotras, ¿no? Tenemos índices vergonzosos de violencia contra las mujeres, delitos de homofobia, transfobia, racismo. Tenemos que asumir que es una pauta para toda la gente, ¿no? Y todos creo que nosotros tenemos que ser antirracistas, antimachistas, para cambiar el mundo, ¿no? Y anticapitalistas, porque yo creo que el origen de este sistema de explotación económica, política, etcétera, es un sistema capitalista. Yo creo que ahí no cabe duda y todos hemos vivido los ejemplos de gobiernos de ese porte liberal, neoliberal y a lo que nos han llevado. Certamente. Sí. Bueno, hay una pregunta para... Es una charla, ¿no? No es una pregunta, pero nós vivimos ahora un caso muy triste de un joven negro, transexual, que se suicidó en la vivienda de estudiantes de la universidad. ¿Ustedes creen que la violencia cotidiana afecta nuestra capacidad de ver sentido en la vida? Essas tragédias também ocorrem em Paraguai, em Bolívia? Pois hoje estamos nosotros muy tocados, ¿no? Por supuesto, por la situación, ¿no? Trágica. Si me permiten, yo creo que es un tema muy sensible y se da, en Bolivia tenemos muchos casos justamente de unas agresiones terribles a los grupos LGTB, a todos los grupos que sufren, aparte de sufrir discriminación, sufren una especie de acoso y rechazo generalizado. No tienen, digamos, las leyes, no tienen protección ni cuando acuden a las instancias de la ley, porque existe un prejuicio, existe una intolerancia muy grande. Y me imagino que son esas situaciones de intolerancia que llevan a un ser humano a una decisión tan dramática, ¿no? Lamentablemente es algo que aquí hemos vivido y que estoy segura que se vive en toda la América Latina y el mundo en general. Margarita, ¿te gustaría de hablar sobre eso o no? Estoy pensando que si pusiéramos en una pizarra Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay y fuéramos viendo en qué puntos coincidimos sobre esto que estamos hablando. Y todos, unos más, otros menos, unos antes, otros después, todos sufrimos los mismos males. Yo si hablé de la lucha por la tierra es pensando en las mujeres campesinas que son claro. Y el machismo que es producto de la tradición
y de las mujeres que educamos de esa forma a nuestros hijos. En el campo hasta ahora llegan los hombres del trabajo y se les pone la mesa, el mantel, todo, y el resto, las mujeres alrededor de la olla en la cocina comen. Entonces, se considera trabajo importante el que va a buscar en las chacras o en un como albañil, lo que fuera, sale de la casa. Pero las mujeres, los trabajos de las mujeres siempre son muy poco considerados. Dice, ¿trabaja? No, no trabajo. Quiere decir que no trabaja con horarios afuera, pero quedándose en la casa se trabaja muchísimo más. Sí. Y después el hecho, ese afán por tener más y más y más que nos da la televisión, que nos da el neoliberalismo, porque debe producir dinero, hacer dinero. Entonces, todo lo que se compra es para usarlo una vez o dos, después descartable y hay que hacer de nuevo. Y los sueldos no alcanzan, entonces hay que tener 2, 3 trabajos. Y en la casa no se ve a los niños. Esos problemas los vivimos todos. Nada de lo que dijo Dolores o Mónica se desconoce aquí, al contrario. Sí. Y me gustó eso de que no por ser mujer ya tiene que estar en ese lugar o tiene que ser senadora o lo que fuera. Igualdad de derechos, está capacitada, tiene habilidad para dirigir algo, para ser la primera en caminar, pues pongamos mujeres, pero no por ser tales, sino tenemos que capacitarnos, ser merecedoras de lo que logramos. Por eso siempre recuerdo a un antropólogo que trabajaba con los Apapocuba del Brasil, y los indígenas Apapocuba le dieron un nombre dentro de su experiencia religiosa, que es Nimuendayú, que significa aquel que supo abrirse camino en este mundo y conquistó su lugar. Yo siempre, ahora ya me jubilé, pero a mis alumnos todos le conocen a Nimuendayú. Conquistar el lugar, no porque le dio el tío, el médico aquel, lo consiguió, no. Pelear esos lugares. Conquistarlos. Y entonces... ¡Qué fuerte! Sí. Eso siempre repetía a mis alumnos. Si me permites. Sí. Claro, en ese Dolores, puntito, claro. Eso me recuerda también, en esa misma línea, Domitila Chungara, Domitila Barrios de Chungara, que estoy segura que todos conocen, es más, una hermana brasilera, es la que ha publicado su primer libro, ¿no? Entonces, una de sus preguntas en una asamblea de mineros fue preguntar a los compañeros mineros ahí reunidos, ¿quién es el enemigo principal? ¿Quién es nuestro enemigo principal? Entonces, pucha, los mineros, bueno, será pues el imperialismo, el capitalismo, los patrones, ¿no? Así, un debate. Afuera, y dicen, ¿no? buscando. Es el miedo que nos paraliza, que no nos deja hacer las cosas que debemos hacer. Eso es uno, el miedo. Yo diría, la otra cara de la medalla, el otro enemigo es la naturalización de las injusticias, ¿no? Tomamos la violencia contra la mujer, el racismo, estas actitudes homofóbicas, todo eso lo tomamos como si fuera natural, cuando no es natural, es una construcción social, ¿no? Entonces, recuerdo haber escuchado un video muy, muy interesante de una hermana en el contexto de hablar un poquito ya de la campaña de Lula, la naturalización del hambre,
que no debe ser así. Estoy muy de acuerdo. Yo creo que va por ahí la lucha, ¿no? Que no puede ser natural algo que es una dominación, una explotación, una discriminación. Entonces, pienso que esas son nuestras luchas, ¿no? Perfecto, hermana. Bueno, las dos hablaron de sus memorias, de sus luchas, pero quiero hacer una pregunta para las dos. ¿Ustedes creen que hay un intento de ciertos grupos de borrar la memoria de lucha de otros, la memoria de lucha de las mujeres, de los indígenas, de los negros, los que luchan para cambiar las cosas? Que hay una como campaña Totalmente. en contra. Sí, para borrar, para apagar, para calar las memorias que no son as escorridas para serem contadas, ¿no? Primero, que siempre nos han invisibilizado en la historia oficial. Existe una historia oficial, que es la del ganador, entre comillas, y una historia desde las mayorías, ¿no? Una historia tal vez oral que ha logrado llegar hasta nuestros días, pero no por la versión oficial. Y segundo, que eso es justamente el rol de los medios de comunicación en un sistema capitalista, junto a la educación malformadora. Son esos medios que se encargan de embrutecernos, de ocupar mentalmente el espacio mental de tal manera que no seamos capaces de reflexionar y de avanzar, ¿no? Entonces, yo diría que es intencionales, con unas estrategias bien pensadas, unas estrategias de manipulación que no quieren que haya un avance ni de las mujeres y tampoco de los pueblos o de los sectores populares. Es parte del sistema el adormecimiento de las conciencias, ¿no? Porque nos llenan de cosas superficiales, qué sé yo, músicas de otros contextos, o sea, nos tienen como cautivos. Es casi, yo siento que la televisión y las redes a veces se convierten como una especie de esclavitud moderna. Yo veo a nuestros hijos, a los jóvenes especialmente, con mucha pena, porque no sé si van a ser capaces de evitar caer en sus redes. Es un trabajo duro de todos los días de despertar la conciencia frente a estas estrategias de adormecimiento. Como amiga de la historia, yo creo que tenemos mucho que trabajar para visibilizar a las mujeres de cada uno dentro de la época de cada una, ya que la historia es espacio y tiempo. Ir viendo, porque de existir existieron, pero ¿por qué no aparecen en los libros de historia? Y nos parece normal que hayan sido varones los fundadores, los creadores, los descubridores, y las mujeres estuvieron allí, pero no se las visibilizó. Y ese es el trabajo que nos toca, ir recreando en cada época, dentro de su contexto, pero decir, allí estuvieron. Maravilloso, hermanas. Bueno, vamos... Apareció Lourdes. ¿Cómo? Apareció Lourdes. Eu sempre estive aqui. Querida. Eu não queria, né? Vocês estavam brilhando. Então, aí nós temos que, assim, privilegiar, né, esse momento e as falas de vocês, né, as memórias, essa presença aqui, acho que, assim, me emociona muito essa fala, esse encontro de mulheres latino-americanas, né,
E como eu gostaria, eu acho que todas nós gostaríamos de estar assim, muito mais contato, muito mais diálogo, né? Quem sabe aí até nas nossas salas de aula, nos nossos trabalhos, né? Então, eu só tenho a agradecer, muitas graças por tudo que vocês falaram e por essa participação maravilhosa. Foi muito bom. Dolores y yo somos privilegiadas porque fuimos elegidas, pero somos muchas más que dos. Que linda. Muy de acuerdo. Como dice la canción, Muy de somos acuerdo. muchas más que Maravilhosa. Maravilhosas. Viu, pela presença, Dolores, Margarita, que bom que vocês aceitaram este convite. Vocês representam o ápice, né, daqui do nosso curso, que é um curso de mulheres na América Latina, e isso nos encanta, nos deixa muito felizes. Então, temos que agradecer de coração. É isso que a professora Lourdes falou. A partir de agora, as nossas salas de aula também vão ter vocês, viu? Que bom. Graças, Margarita. Graças, Dolores, por compartilharem com nós outras suas histórias, sua luta. Que hagamos más encuentros como este, ¿no? Como esta tarde, esta noche, ¿no? Sí. Y que sean presenciales, porque esto es muy torturador. Sim, De acuerdo. sim. ¿Qué haríamos sin hijos y nietos? ¿Verdad? Sí. Si hoy no hubiese estado mi nieto aquí, yo no aparecía ahí. Viva os nossos netos. É verdade. Y Mónica me dijo, no, fácil, con un clic, y yo hice clic y no salió nada. Entonces pedí auxilio. Mas eu também caí, todo mundo teve dificuldade hoje, acontece, todo mundo tem problema de conexão, realmente. A gente vai tentando superar a distância, mas nada como o encontro presencial. Você está coberta de razão, Margarita, nada substitui o encontro presencial. Então, acho que nós encerramos hoje, né? Obrigada, Lourdes, de novo, pela iniciativa. Mirlene, professora Mirlene, obrigada pela iniciativa, por organizarem. E agora nós já conhecemos e achamos o caminho para encontrar a Dolores e a Margarita. Podemos repetir, fazer outros encontros, né? Fazer outras... Yo me quedo con la imagen de cada una, de Dolores, de Lourdes, de Marlene. Mirlene. Mirlene. Y de Mónica, sí, que ya la tuvimos por aquí muchas veces. Y por eso me atrapó y me dejé atrapar. A pesar de el medio que teníamos por delante. Não, foi todo maravilhoso, todo maravilhoso. Bueno.